Las crisis convulsivas y la epilepsia son temas que, la verdad, a menudo están rodeados de mitos y bastante confusión. Así que en los próximos minutos vamos a desmontar todo eso. Vamos a entender qué son exactamente y, sobre todo, vamos a aprender cómo actuar. Venga, empezamos. Para entender todo lo demás, hay que empezar por el principio, por la pregunta más básica de todas. ¿Qué es exactamente una crisis convulsiva? Mirad, la forma más sencilla de visualizarlo es pensar en eso, en una especie de tormenta eléctrica dentro del cerebro. Es un evento puramente fisiológico, una descarga de actividad eléctrica que, de repente, se vuelve caótica y desordenada, interrumpiendo por un momento el funcionamiento normal del cerebro. Y aquí viene lo interesante. Esta tormenta no aparece de la nada. Puede ser provocada por un montón de factores diferentes. Vamos a echar un vistazo a las causas más comunes. Como se puede ver, el abanico es enorme. Puede ser desde algo tan serio como un ictus o un golpe fuerte en la cabeza, hasta una infección, una fiebre muy alta, un bajón de azúcar o incluso la falta de sueño, el estrés o la abstinencia de algunas sustancias. Esto nos deja claro que una crisis no es algo exclusivo de una sola enfermedad. Ahora bien, no todas las crisis son iguales, ni de lejos. Para entenderlas, se clasifican en dos grandes familias, digamos, dependiendo de dónde empiezan en el cerebro. Vamos a ver la diferencia. Y esta distinción es clave, ¿eh? En las crisis focales, ese cortocircuito eléctrico empieza y se queda en una zona concreta de un hemisferio. En cambio, en las generalizadas, la descarga afecta a todo el cerebro, a los dos hemisferios, desde el primer momento. Este gráfico lo ilustra genial. Cada una de esas dos categorías, focal y generalizada, se abre en un montón de subtipos, y cada uno tiene síntomas súper distintos. Para que no nos liemos y quede todo más claro, vamos a centrarnos en el tipo que casi todo el mundo conoce. Venga, pues vamos a meternos de lleno a analizar la crisis tónico-clónica, que a veces también se llama gran mal. Es la imagen que la mayoría tenemos en la cabeza cuando oímos la palabra convulsión. Y aunque desde fuera pueda parecer puro caos, en realidad este tipo de crisis sigue un patrón bastante predecible. Se desarrolla en tres fases muy claras que es fundamental conocer. Primero está la fase tónica. Aquí el cuerpo se pone completamente rígido, tenso. Después empieza la fase clónica, que es la de los movimientos rítmicos, las convulsiones que todos asociamos a estas crisis. Y finalmente llega la fase postictal, que es como la calma tras la tormenta. Las convulsiones paran y la persona entra en un estado de confusión y agotamiento. Esta imagen lo clava, ¿verdad? Se ve perfectamente la secuencia, la rigidez del principio, los movimientos de la fase clónica y, por último, esa etapa de recuperación. Vale, y ahora llegamos a uno de los puntos que más confusión genera. Y es que tener una crisis convulsiva no es lo mismo que tener epilepsia. Es una diferencia fundamental. Esta frase lo resume a la perfección. Una crisis es un evento, un suceso aislado. La epilepsia, por otro lado, es la enfermedad, la condición neurológica que hace que una persona tenga predisposición a sufrir esas crisis de forma repetida, sin una causa clara que las provoque en ese momento. La definición formal, de hecho, lo confirma. La epilepsia es un trastorno crónico que se diagnostica cuando hay una alteración en el cerebro que lo hace propenso a generar estas descargas eléctricas espontáneas una y otra vez. Bueno, con todo esto ya más claro, vamos a la parte más práctica y, sinceramente, la más importante. ¿Qué hacer y, sobre todo, qué no hacer si alguna vez presenciamos una crisis? Tener la información correcta puede marcar toda la diferencia. Y aquí va la regla de oro, lo más crucial de todo, lo que hay que grabarse a fuego. Nunca, bajo ningún concepto, se debe sujetar a la persona. Sé que puede ser un acto reflejo, querer inmovilizarla para que no se haga daño, pero es un error gravísimo. Podemos provocar lesiones serias, tanto a la persona como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué si hacemos? Pues lo primero, mantener la calma y mirar la hora para cronometrar cuánto dura la crisis. Retiramos cualquier objeto de alrededor con el que se pueda golpear. Si lleva algo apretado al cuello, como una corbata o una bufanda, se lo aflojamos. Importantísimo, no meterle absolutamente nada en la boca. Y cuando las convulsiones terminen, con mucho cuidado la ponemos de lado. Y ya está, nos quedamos a su lado con tranquilidad hasta que se recupere del todo. A ver, la gran mayoría de las crisis duran solo un par de minutos y paran solas. Pero hay un límite. Hay un punto en el que una crisis deja de ser un evento pasajero y se convierte en una emergencia médica grave. Eso se conoce como estatus epiléptico. Y ese límite, ese punto crítico, son 5 minutos. Una crisis tónico-clónica que dure más de 5 minutos requiere atención médica urgente. Hay que llamar a emergencias inmediatamente, sin dudar.
Esta línea de tiempo explica por qué es tan urgente. A los 5 minutos es una emergencia. Pero fijaos, entre los 20 y los 30 minutos ya empieza a haber riesgo de daño cerebral, y si llega una hora, el riesgo de que queden secuelas irreversibles es altísimo. Aquí, el tiempo es literalmente cerebro. Y con esto llegamos al final. Hemos visto qué son, por qué ocurren y cómo podemos ayudar de forma segura. El conocimiento nos da las herramientas para actuar, pero también es la mejor arma contra el miedo y los prejuicios. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que sabemos todo esto, ¿cómo podemos usarlo para conseguir una sociedad más empática y comprensiva?